Nuevamente aquí en su programa Charla de Finanzas, como cada martes, hablando de temas muy importantes acerca de todo lo que tiene que ver con finanzas, finanzas personales, finanzas de México en general, finanzas desde varios ámbitos, como muchas veces los hemos platicado. Y pues bueno, el día de hoy tenemos a un gran invitado que vamos a hablar de un tema súper interesante, pero bueno, antes de eso me gustaría poderles agradecer a todas las personas que nos siguen a través de Metrópolis Querétaro y también agradecer a todas las personas que me siguen directamente en redes sociales y que nos ven directamente desde mi Facebook, Montserrat Alanís, y desde Metrópolis Querétaro. Y también a todas las personas que nos ven a través de los canales de 935 y también, bueno, es más visto directamente en redes sociales en Metrópolis Querétaro. Les agradezco todo su todos sus comentarios que nos hacen en redes sociales, también de los temas de interés que nos escriben y gracias a eso es que este programa continúa trabajando justamente con estos temas que a ustedes les hace pues muy interesante, ¿no? El día de hoy, antes de poder presentar a nuestro gran invitado, me gustaría primero agradecer mucho su presencia y su tiempo que determina poder estar en este espacio, ya que pues ha estado muy saturado y no había podido acompañarnos en este programa. Y bueno, el día de hoy vamos a hablar de un tema justamente muy interesante que es cómo repercute las finanzas y en la economía este tema de Trump en la parte de México, ¿no? ¿Cómo repercute todo esto? Pero bueno, el día de hoy vamos a hablar con Bruno de la Garza. Él es economista con experiencia en el sector público y privado, así como la docencia e investigación. Y bueno, su trayectoria incluye participación en foros académicos y es conferencista nacional e internacional, así como cuenta con certificaciones en análisis financiero, político, económico y gestión de riesgos por instituciones como el Banco Mundial. Bruno, un gusto tenerte en este espacio, agradeciendo como siempre tu espacio, tu tiempo para poder acompañarnos en este tu programa, Charla de Finanzas. No, al contrario, muy buenos días. Agradecerte la invitación, Montserrat, así como a tu auditorio que nos sintoniza el día de hoy y a la producción. Es un gusto estar aquí el día de hoy. Muy bien, Bruno. Pues al día de hoy vamos a platicar de este tema en el que tú eres experto, y como siempre en este programa vienen expertos en el tema, para que nos puedas compartir. Justamente vemos este tema de Trump, ¿no? ¿Cómo repercute realmente a México? ¿No? Vemos que esta política comercial y migratoria implementada justamente por Estados Unidos en este 2025, pues bajo la administración del presidente Donald Trump, han tenido un impacto justamente significativo en la economía pues mexicana, ¿no? Vemos también, vamos a hablar más adelante, de la imposición de los aranceles del 25%, que es algo, un tema muy platicado en estos últimos días, pues que todas las importaciones provenientes de México realmente pues sí tienen una afectación porque ha generado una serie de efectos adversos, ¿no? Entonces, respecto a esto y respecto a más adelante que me gustaría preguntarte, ¿cuáles son las repercusiones principales o cambios que se van a generar en relación eh, de Estados Unidos y México que se consideran más relevantes en este momento? Claro que sí, actualmente ha sido una noticia muy sonada, como tú ya lo has mencionado. Tenemos tres cuestiones bastante relevantes. Viene siendo la política económica en función de la imposición de aranceles a las importaciones, considerando, bueno, importaciones desde México hacia Estados Unidos, llamados aranceles. Este es el impuesto que se le estaría aplicando. En materia migratoria, tenemos la cuestión de la clasificación bueno, el narcotráfico como terrorismo. Es algo realmente significativo porque tiene algunas implicaciones jurídicas bastante relevantes, y también la deportación de migrantes, que ha sido una nota nacional que hemos escuchado bastante. No es algo nuevo realmente. Cuando entra algún presidente nuevo en Estados Unidos, generalmente se endurece la política migratoria y tenemos una serie de deportaciones que, bueno, en esta ocasión no viene siendo la excepción. Podemos empezar por la parte tal vez económica en materia de
comercio internacional, que es lo primero que nos viene afectando. De hecho, hace un mes se anunciaba ya esta implementación de los aranceles del 25%. Simplemente se mencionó de esta forma, aranceles al 25%, no especificando cuál sería el medio de acción o cómo se estarían aplicando a la mercadería mexicana desde Estados Unidos. 2 días después se estaría anunciando la marcha atrás de esta política en particular. Recordemos que en 2019, bueno, en la gestión anterior de Donald Trump, ya se había hablado de la implementación justamente de este tipo de medidas proteccionistas en las que, bueno, se impondrían aranceles desde 5% progresivamente hasta 25% de mercancías en general provenientes de México, donde en esa ocasión hubo una negociación por parte de Estados Unidos con nuestro gobierno mexicano, a través de la cual, bueno, ellos solicitaban que México fuera el tercer país relacionado, se llamaba tercer país seguro, en el cual, bueno, nosotros tendríamos que recibir a los migrantes que no fueran sujetos de recibir el asilo político hacia Estados Unidos. En ese momento, bueno, fue rechazado por el gobierno mexicano, esta política. En su lugar se implementó el programa Quédate en México, donde se llevaba a cabo este proceso legal o jurídico de solicitud de asilo para Estados Unidos, precisamente en México. Por eso era que el programa Quédate en México, lo que ocasionó pues algunos efectos muy particulares. Recordemos ya en la administración pública federal anterior cómo tuvimos una llegada significativa de olas de migrantes que terminaban quedándose además en la frontera norte, porque si bien este programa rechazó al anterior como país de asilo, al quedarse México como un país en el cual se realizaba este proceso, pues al negarles el proceso o la entrada por forma legal a Estados Unidos a través de la figura del asilo político, pues terminaban quedándose aquí en México. También en esta negociación se habló de la llegada de 6,000 miembros de la Guardia Nacional a la frontera norte con Estados Unidos para limitar o restringir esta cuestión de la inmigración ilegal de México hacia Estados Unidos. En esta ocasión, bueno, es una política similar. Ya hablamos del despliegue de Guardia Nacional nuevamente en la frontera para poder limitar este flujo de migrantes de Estados Unidos hacia México, pero no tenemos tal vez la flexibilidad que vimos en este momento. De hecho, los analistas económicos y financieros ya anticipaban una serie de medidas bastante agresivas tendientes a la negociación del gobierno de Estados Unidos con México. Ya era mencionado el decir, pues es que Donald Trump tal vez aplica ciertos tipos de medidas para negociar, pero vamos a negociar y entonces México va a quedar en una posición tal vez no tan complicada o benéfica, porque simplemente tenemos una gran cantidad de comercio con Estados Unidos, y el tener una medida proteccionista tan agresiva pues implicaría no solamente un perjuicio para México, sino también para el gobierno de Estados Unidos. Inclusive ciertos gobernantes, miembros tanto del Congreso de Estados Unidos como del sector empresarial, se habrían manifestado públicamente ante pues la negativa o la solicitud de negativa de este tipo de políticas que estarían afectando directamente a la economía nacional. Para ello, bueno, vamos a platicar un poco más de lo que es un tratado, cómo esto pues nos implica una relación económica y algunas cuestiones muy particulares por el beneficio que nos genera a los dos. Muchas veces escuchamos decir, bueno, es que tal vez Estados Unidos gana en estos acuerdos, o Estados Unidos impone las condiciones, o hay un país que gana y otro que pierde, cuando no necesariamente es así, Monse. Cuando nosotros tenemos un tratado, bueno, ¿qué es esto? Es una serie de medidas positivizadas en norma, es decir, las volvemos ley, de tal forma que, bueno, tienen una forma muy específica a través de la cual las llevamos al cumplimiento, tendientes a la desregulación de algún sector de la economía en particular. Nosotros, ¿qué es lo que estamos haciendo? Estamos interviniendo directamente en la política económica a través de estas medidas, que lo que van a hacer es desgravar
paulatinamente, bueno, hablando concretamente del Tratado de Libre Comercio, que es el tratado más importante que tenemos aquí en México, recordemos que alrededor del 80% de la mercancía que nosotros comerciamos con el mundo, pues viene propiamente este comercio se realiza con Estados Unidos. Por eso es que es tan importante estas medidas que se están llevando a cabo a través del gobierno de Donald Trump. Es una serie de medidas tendientes a la desregulación. Tenemos dos principales instrumentos que vendrían siendo los aranceles, es decir, los impuestos a las importaciones, que dependiendo del sector que se quiera desregular, proteger o tal vez flexibilizar, pues va a ser la cuota arancelaria, es decir, la cuantía o el porcentaje de impuesto que se va a estar pagando. Por ejemplo, si yo lo que quiero es incentivar a que se produzca nacionalmente el sector textil, pues voy a poner un arancel elevado, tal vez un 30%, es decir, un impuesto a la importación de textiles del 30% que va a generar que, bueno, el importar sea más caro que producir nacionalmente y eso va a permitir que naturalmente se incentive la producción nacional, que es un poco la justificación que tiene Donald Trump al respecto. Es decir, ponemos medidas proteccionistas tal vez un poco agresivas, pero estamos incentivando al trabajo local, porque lo estamos protegiendo a través de estas medidas muy específicas que son los impuestos a las importaciones y además a su vez estamos también pues recaudando en el corto plazo una mayor cantidad de impuestos, porque este arancel simplemente es un impuesto. ¿Qué es lo que va a suceder? Que la mercancía que sigue llegando de un país externo hacia nosotros, pues va a tener que pagar esa tasa impositiva que va a recaudar el gobierno y que va a utilizar para la provisión de programas sociales, de bienes públicos, de servicios públicos y de toda la función que realiza propiamente el gobierno. Entonces, en este entendido de que en el tratado comercial es una ley en concreto, bueno, es una especie de ley, realmente es un tratado. ¿Qué es lo que se hace? Se programan esta serie de desregulación hacia varios, clasificándolo por sectores. Entonces, no es que tenga siempre tal vez un impuesto de una medida determinada, sino simplemente es un impuesto transitorio que puede estar dentro de este tratado programado en una serie de tiempo para que se revise, como es el TEMEC, que tiene las revisiones periódicas para, en función de cómo se desempeña el mercado económico local, pues es que se puedan modificar estas tasas dependiendo del sector en el cual nos encontremos. Y la otra herramienta que tienen muy importantes los tratados de comercio concretamente, además de los impuestos a las importaciones, que son los aranceles, serían las cuotas de importación, es decir, una cantidad determinada de mercancía que se especifica que va a entrar de forma legal con un impuesto tal vez disminuido, o podría ser hasta cero, para algún sector en particular. Es decir, tenemos una cuota de importación de N cantidad de automóviles para el 2025 provenientes de tal país a territorio nacional. Eso sería la cuota de importación. Entonces, estos son dos de los elementos muy importantes que tenemos dentro de los tratados y que si se implementara estas medidas que se han mencionado, pues tendrían un efecto de contracción económica para los dos países, no solamente para México, porque nosotros de entrada vamos a exportar menos porque es más caro para ellos importar nuestros productos, el flujo es hacia los dos lados y nosotros al también reducir esta cantidad de productos que vendemos a un mercado tan grande como es el mercado estadounidense, pues se estaría contrayendo propiamente la economía nacional. Estaría generando en el mediano o largo plazo pues una disminución en la cantidad de fuentes de trabajo que se están generando al interior del país. ¿Por qué? Pues porque simplemente nos están demandando menos hacia Estados Unidos. Y de la misma forma en Estados Unidos, ellos los importadores pues pagan una mayor cantidad, tienen una menor cantidad de bienes que podían obtener a un menor precio en México, por lo cual los productos que tienen en su país pues van a tender a encarecerse
derivado de una menor producción porque los insumos, bueno, son más caros o tal vez los productos terminados son más caros por cuestión de este arancel específico que se está implementando. El que estamos hablando concretamente ya en este momento es el de el acero y el aluminio, que es el que sí se ha implementado. Tal vez no fue el 25 de forma general, pero sí fue el acero y el aluminio, como ya sucedió antes de la crisis de la pandemia del COVID. Ya se había implementado este arancel, que bueno, entrará en vigor en la primera semana del mes de marzo, y ya se pudo medir los efectos que tuvo en su primer momento, aunque después de una negociación, bueno, claramente México pudo salir de esta imposición regulatoria para Estados Unidos. Bueno, que había impuesto Estados Unidos. ¿Qué sucede? Bueno, pues se van a ver afectados algunos sectores muy, muy importantes dentro de nuestro país. ¿Cuáles usan el acero y el aluminio? El acero para la construcción es sumamente importante. El aluminio para botellas envasadas, para el sector automotriz, que es de los más importantes en nuestro país, el sector aeronáutico y en general para la manufactura, el encarecer estos dos sectores, bueno, pues se traduciría en un incremento directo en los precios al consumidor, porque ya se ha identificado con anterioridad cuando se llegó a implementar este impuesto, pues que este incremento en el precio de los insumos se traduce directamente o se traslada directamente al consumidor final. Entonces, si venimos de un proceso inflacionario sumamente relevante que nosotros no habíamos vivido, por lo menos en los últimos 35 años, por cuestión de la crisis del COVID, ahora por fin estamos nuevamente en los niveles de inflación ya casi controlados que nos pide el Banco de México de 3% más menos uno, ya estamos por encima del 4%, pero el implementar esta serie de medidas, ¿qué es lo que haría? Presionar nuevamente la inflación a la alza. Entonces estaríamos ante un escenario donde si ya se hablaba de una desaceleración económica para este 2025, porque tenemos un cambio de gobierno. Recordemos que cuando hay cambio de gobierno, independientemente de si es una corriente política distinta o si es la misma como en esta ocasión, pues hay una curva de aprendizaje donde se lleva a cabo, bueno, pues como el nombre lo dice, van llegando gente nueva, funciones que tal vez no realizaban, que no llevaban a cabo o no tienen la expertise en ese área o en ese puesto en particular, por lo cual lo que observamos siempre que hay un cambio de gobierno federal es un subejercicio de forma generalizada. Es decir, no se ejerce la totalidad del gasto, derivado de lo que acabamos de mencionar, y eso genera que tengamos un menor dinamismo económico en el año electoral. Un incremento en el gasto de gobierno para el gobierno que sale y una disminución en la aplicación del recurso cuando es el primer año del gobierno entrante. Entonces, si ya hablábamos de un mayor nivel de endeudamiento, de un menor nivel de crecimiento, hablando de finanzas públicas, ahora con estas medidas arancelarias, pues estaríamos hablando también de un incremento en el nivel inflacionario que, bueno, le costó muchos años al Banco de México poder llegar a este nivel de inflación ya casi controlado. Hemos tenido ya una disminución progresiva de las tasas de interés referencial, lo cual ha generado un beneficio para el mercado mexicano, porque si baja el interés de referencia del Banco de México, pues bajan las tasas de interés de todo el sector financiero en nuestro país, lo cual es muy bueno porque podemos financiarnos sin tener tasas excesivas, por lo menos de corto plazo. Y bueno, esto replantea los escenarios a través de los cuales nosotros podamos estar determinando hacia dónde se llevará la política económica en nuestro país. Si quisiéramos hablar tal vez un poco de los beneficios que han traído estos tratados, recordemos la primera edición del Tratado de Libre Comercio, donde en menos de 6 años se llevó un crecimiento del comercio en México que se multiplicó por 6 veces lo que nosotros teníamos. Anterior al tratado, pues teníamos pocas marcas, lo recordará el auditorio que nos está viendo, que tenga más o menos nuestra edad un poco más, tenían pocas marcas de automóviles habían en México, realmente, y eran de Estados Unidos. Actualmente pues tenemos una gran cantidad de marcas de automóviles, nos está inundando el mercado asiático también más recientemente, y una muy gran cantidad
de bienes y servicios provenientes de todas partes del mundo. Simplemente pues podemos observar la computadora que estás utilizando, los teléfonos, los medios de comunicación, casi todo es tecnología importada. Eso respecto al primer Tratado de Libre Comercio. Ahora con el TEMEC, que es la segunda versión, ¿qué es lo que vemos? Que en 2022 el comercio rebasó la cifra de 1.5 billones de dólares. Es una cifra, pues bueno, sumamente importante. Y por eso es que se vuelve tan relevante el atender de manera inmediata a través de las negociaciones comerciales el qué es lo que pueda suceder de aquí en adelante con estas medidas implementadas, cómo pueda México responder con contramedidas para que haya alguna forma de negociar y que pues si no se pueden eliminar por completo estas medidas arancelarias, pues por lo menos que puedan ver una reducción para que no pues lleguemos hasta el extremo que acabo de mencionar de la desaceleración económica acompañada de la desaceleración que ya teníamos por la inercia del ciclo económico que estamos viviendo actualmente en México, más un incremento de la inflación que sería algo sumamente pernicioso para la economía nacional. Sí, es muy interesante esto que nos comentas, porque realmente el PIB que estaba presupuestado en cierta forma o estimado en crecimiento, vemos que era del 0.6 en Sí. 2025, ¿no? En comparación al 1.3 que realmente estaba previsto anteriormente, ¿no? Ahí podemos ver una desaceleración realmente del crecimiento que ha afectado mucho el tema de importaciones. Claro que sí, no, y además que ese 1.6 que mencionaban tal vez algunas consultoras, siendo muy optimistas como la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, yéndonos al análisis del sector privado o del sector bancario y financiero, vemos que estábamos apostando más por algo alrededor del 1%, que ahora con estas medidas estaríamos prácticamente en términos de crecimiento nulo. ¿Qué implicación tendría esto para la economía nacional, para el auditorio que nos está viendo actualmente? Bueno, que el costo de la vida se seguirá encareciendo. Si en términos absolutos la producción no crece, es decir, nos mantenemos un poco arriba del cero, entre 0 y 1%, ¿qué es lo que va a suceder? Bueno, pues nosotros cada vez somos más los que nos insertamos en la población económicamente activa. Entonces, es muy sencillo. Si nosotros somos 10 y producimos 10 y se reparte este ingreso equitativamente a través de mecanismos y organismos de redistribución adecuados, pues nos va a tocar uno a cada uno. Suponiendo, porque bueno, luego la economía no es tan eficiente, pero supongamos que sí lo es. Ahora, ¿qué sucede? Si al siguiente año nos insertamos 11 en la economía y se vuelve a producir 10, bueno, pues nos va a tocar simplemente de menos a cada uno, que es lo que va a suceder si no se llega pues a implementar algún tipo de medida de negociación con la cual podamos subsanar de las dos partes estas restricciones que se están imponiendo al comercio internacional. Sí, es muy interesante esto que nos comentas, estimado Bruno, y en cuestión también en política migratoria y sus implicaciones económicas. Ahorita estamos hablando de este tema del impuesto, que va a ser un tema grave en cierta forma, pero en política migratoria vemos que también pues Trump justamente ha reforzado la política con mayores restricciones, ¿no? Y también la reactivación de deportaciones masivas. Este tema, ¿cómo impactará esto a la economía mexicana, particularmente en las remesas? Claro que sí. Bueno, de hecho, las remesas es algo que se ha retomado de forma muy constante en medios nacionales, hablando de, bueno, dicho por las palabras del propio presidente, las benditas remesas. ¿Qué es lo que vimos o observamos en la administración pasada, en la administración federal pasada que va terminando? Que trimestre tras trimestre lo que observábamos eran datos históricos de recaudación de remesas. De hecho, actualmente a 2023 tenemos algún dato bastante importante sobre las remesas que pues estuvieron cerca del nivel del 4.5% del PIB. Pasaron del 2 al 4.5%. Bueno, esta es una cantidad sumamente significativa de flujos monetarios que llegan a México. Si se llegaran a implementar si siguieran estas medidas de deportación masiva en Estados Unidos, bueno, pues ¿qué es lo que vamos a observar? Una menor llegada de estos recursos a México, no solamente por los connacionales que se encuentren tal vez trabajando de manera irregular en Estados Unidos, que sean
identificados por las autoridades de ese país y que sean deportadas a México, cuando en muchas ocasiones ni siquiera conocen México, pero bueno, es lo que sucede actualmente y cuando hay algún proceso masivo de deportación, sino que además, aunado a las medidas económicas que se han aplicado, tendríamos la desaceleración en México, la desaceleración económica en Estados Unidos, el incremento en los niveles de inflación, lo cual podría pues frenar esta subsecuente bajada de tasas de interés en nuestro país, lo cual pues generaría tal vez no un incremento del costo de los créditos, pero sí un mantenimiento de las tasas de interés, ya no una bajada, que era lo que estábamos viendo, y ese mayor dinamismo también en la economía de Estados Unidos generaría una menor derrama económica al interior de su país y por lo tanto también una menor cantidad de flujos económicos de Estados Unidos hacia México. Entonces, por donde lo veamos, tiene pues algunas complicaciones para los dos países esta medida en particular, por lo cual pues esperemos que pues pronto podamos ver alguna modificación en materia normativa para el incremento del comercio a través de estas desregulaciones que ya hemos mencionado, que son los tratados. ¿Qué es lo que sucedería también con la militarización de la frontera de Estados Unidos? Porque esta es una medida que ya se está aplicando actualmente, se aplicó en el primer periodo de Donald Trump, nuevamente se despliegan una cierta cantidad de elementos de la Guardia Nacional para limitar el ingreso de personas de forma ilegal al territorio nacional en Estados Unidos, y tenemos algunos efectos directos que podríamos estar observando. El primero sería la disminución del comercio fronterizo, ya que el aumento de controles y restricciones pueden ralentizar el flujo de los bienes, esto afectando negativamente a las economías locales de la frontera que dependen de este comercio. Un mayor control implica pues una ralentización de este comercio que se realiza entre los dos países por frontera. Recordemos que tenemos una de las fronteras más grandes a nivel internacional, y además con un país tan importante económicamente y tan dinámico como lo es Estados Unidos, al ralentizarse por este incremento en los controles dentro de la misma frontera, pues veríamos una disminución de este comercio transfronterizo. En segunda medida, veríamos una afectación al turismo. Eso ya lo hemos vivido también con anterioridad. Las restricciones y la percepción de una frontera más militarizada lo que generan es, bueno, disuadir a los turistas de visitar por lo menos por vía terrestre el país vecino. Y teniendo pues estas fronteras en Estados Unidos con un flujo tan importante, tanto de México hacia Estados Unidos como de Estados Unidos hacia México por vía terrestre, también veríamos una disminución en el corto plazo, afectando el turismo principalmente de las ciudades que dependen más cercanas a la frontera de esta actividad económica en particular. También veríamos un efecto directo que estaría golpeando o afectando el empleo. Muchas personas en ciudades fronterizas trabajan en Estados Unidos o en industrias relacionadas con el comercio fronterizo. Las restricciones pueden limitar las oportunidades laborales. Recordemos que toda la frontera norte pues tenemos una gran industria maquiladora donde pues, algunas personas trabajan de uno u otro lado de la frontera. Entonces veríamos no solamente limitado el comercio, sino también limitada la parte del trabajo o de la oferta laboral dentro de las principales ciudades de la frontera. Y finalmente, bueno, pues una mayor tensión social. Eso también es importante. Sí. La percepción de este discurso, que si viene directamente desde la presidencia de América para los americanos, no permitir la entrada de mexicanos a Estados Unidos, y bueno, toda esta parte de discurso que propiamente es pues más populismo que otra cosa, pero que finalmente pues, permea a la economía, permea la relación bilateral que hay entre México y Estados Unidos y termina afectando en términos financieros y económicos
a través de los flujos de intercambios monetarios entre las dos economías. También mencionar que no solamente es una medida que se toma con México. Los principales socios comerciales de Estados Unidos son Canadá, China y México. De hecho, nosotros hemos tenido durante los últimos años, en algunos momentos, balanza comercial superavitaria con Estados Unidos y en algunos momentos, bueno, de hecho mayoritariamente es deficitaria, que quiere decir que importamos más de lo que exportamos, pero en algunos pequeños periodos durante los últimos años nos hemos vuelto el principal socio comercial de Estados Unidos. Estados Unidos para México es su principal socio comercial, pero para Estados Unidos su principal socio comercial ha ido cambiando dependiendo de las medidas económicas que ellos han aplicado, donde en algunas ocasiones, como cuando se aplicó este arancel del acero y el aluminio por primera vez, que se le quitó a México, que se le aplicó un arancel generalizado a China, entonces China pasó a ser el segundo socio comercial de Estados Unidos y México pasó a ser el primer socio comercial de Estados Unidos. Esta relación de utilizar los aranceles como medida de negociación, bueno, pues vemos que es algo que ya se ha utilizado con anterioridad por parte del presidente Donald Trump, no únicamente con nuestro país, que en el caso, si quisiera irme yo al caso más extremo, donde tal vez nos impusieran algunas medidas sumamente restrictivas, donde se pudiera hablar de una renegociación del TEMEC. En algunas ocasiones se habló hasta de cancelación, lo cual es el escenario menos improbable, pero en el caso de que tuviéramos algunas medidas de sanción sumamente excesivas, pues recordemos que también se tiene la economía de China, que si bien no nos beneficia que se encuentre del otro lado del mundo por la cuestión de la distancia, tendría que ser comercio marítimo principalmente, en segunda medida pues tendría que ser por aire, aunque sería principalmente marítimo. Recordemos que así como tiene la ruta de la seda con Europa, bueno, se ha encargado China de tener una serie de tratados estratégicos con Centro y Latinoamérica, por lo cual no sería tan complejo. Sí, en términos económicos sería costoso y tendríamos tal vez una desaceleración muy importante durante pues, algunos años, pero finalmente habría forma de subsanar este comercio. Ahí tal vez la cuestión más interesante sería la política, porque, bueno, pues Estados Unidos sabemos que tiene esta competencia económica con China. Entonces, ¿qué implicaría que México tuviera tal vez un tratado de comercio con China? Pues implicaría tener ahí alguna confrontación directamente con Estados Unidos. Me estoy yendo al escenario tal vez más extremo, pero a lo que me refiero es no es tan no es que no haya salida, sí, sí es algo tal vez de importancia económica, pero no es que no haya alguna alternativa en el largo plazo para México. Es importante pues ver eso dentro de todas las opciones que puedan suscitarse durante este año que será decisivo para pues la administración que va empezando, que vamos cambiando aquí en nuestro país, que será decisivo para los siguientes 5 años de la administración. Muy bien. Aquí también en cuestión de seguridad y cooperación binacional vemos que Trump justamente ha asignado la designación de cárteles mexicanos como organizaciones terroristas, Sí. ¿no? Estas implicaciones podría tener, ¿qué implicaciones podría tener esto en la seguridad mexicana? Claro que sí. La designación de los cárteles, específicamente, bueno, de 6 cárteles mexicanos, incluyendo el de Sinaloa y el de Jalisco, como organizaciones terroristas por parte de la administración de Trump, tiene múltiples implicaciones para la seguridad nacional en nuestro país. ¿Qué es lo que ha sucedido cuando Estados Unidos declara como terrorismo algunos grupos de extremistas, por ejemplo en Europa? ¿Qué pasó con el grupo Al Qaeda cuando lo clasifica como terrorismo? Pues supranacionalmente tendría la facultad de intervenir directamente para limitar
esta práctica, ya que es de importancia o de relevancia nacional para Estados Unidos. De acuerdo con su política económica, el terrorismo, bueno, es un riesgo importante para Estados Unidos, por lo cual justifican de esta forma su intervención de forma directa en otras economías. Por eso es que tiene una importancia tan significativa la reclasificación para el combate a estos cárteles en particular. Lo primero sería la intervención militar extranjera, ya que, bueno, pues como lo hemos mencionado en el pasado, el clasificar algún grupo de delincuencia organizada como terrorismo ha sido utilizado como la justificación para la intervención de las Fuerzas Armadas de Estados Unidos en alguna otra economía. Esa era la principal preocupación que se tenía en México cuando se habló ya en su gestión pasada también de la reclasificación, o cuando llegó a mencionarlo ya cuando no fue presidente, la clasificación de estos cárteles como terrorismo. También podríamos hablar de la afectación a la cooperación bilateral, aunque en materia de seguridad entre México y Estados Unidos, bueno, generalmente no ha habido algún conflicto, precisamente por la importancia de la relación comercial que hay entre ambos países. Bueno, podríamos generarse ahora sí tal vez alguna desconfianza, posibles fricciones entre la coordinación de esfuerzos conjuntos, porque pues Estados Unidos buscará activamente tal vez intervenir de alguna forma a través de, como ellos mencionan, cooperación de las Fuerzas Armadas, pero bueno, sería complicado este proceso, ya que si es complicado el interior de un país, nosotros coordinar tal vez la ahora Guardia Nacional, que no sabíamos si era una policía civil o militar, ahora se incorpora a Defensa Nacional, por lo cual debería de tener la función de Defensa Nacional y no de policía, son dos funciones distintas. Las Fuerzas Armadas tienen la función de Defensa Nacional y la policía tiene la función en sus diferentes niveles, como conocemos que era la federal, que ya no existe, la estatal y municipal tienen la función de policía, justamente esta es la función jurídicamente correcta. Bueno, si es complicado coordinar estos niveles al interior de un país, ¿qué sucede cuando incorporas un cuarto elemento supranacional, es decir, de otra jurisdicción pues fuera del país, que además desconocemos cuál sería el nivel de intervención que querría llevar Estados Unidos dentro de México? Porque ellos también al interior de su propia economía tienen sus diferentes clasificaciones dentro de pues los diferentes delitos que se cometen dentro de Estados Unidos. Tal vez podría ser la DEA, que es el Departamento Antidrogas, en coordinación con sus fuerzas de Defensa Nacional, no lo sabemos. Bueno, pues también deberemos estar muy atentos a que se anuncia respecto a esta reclasificación, porque el primer paso es la clasificación de algunos cárteles como terrorismo. Bueno, y ahora, ¿qué es lo que sigue? Además de que tendríamos un impacto económico también. Finalmente todo se traduce en términos económicos y financieros. La percepción de inestabilidad y riesgo sigue pegando a México. ¿Qué sucedió cuando en medios de Estados Unidos nacionales se anunciaba que algunas de las ciudades en México eran de las más peligrosas del mundo? Y concretamente sacaban una lista de ciudades en México. O que no recomendaban ir a ciertas ciudades en particular todos los turistas que salieran de Estados Unidos. Bueno, sería algo en este mismo sentido. Si ahora ya se anuncia en Estados Unidos que tenemos nosotros organizaciones terroristas, pues claramente también se traducirá en un impacto económico al sector del turismo. Si tal vez tú tienes pensado viajar a un país y te dicen que ese país tiene terroristas, tal vez en habrá, serán los menos, pero habrá quien diga, pues tal vez escojamos otra opción, ¿no? Entonces, estas serían las principales implicaciones. Necesitamos ver cómo se llevará a cabo ya la medida concreta, al igual que como hablamos de los aranceles, es decir, aranceles, bueno, queda demasiado abierto, es decir, esa es la medida en particular, entonces es la forma de analizarla. De momento, pues son los impactos directos que podríamos ver derivados del anuncio de esta política económica en particular.
Muy bien, Bruno. Justo a esta perspectiva económico y este gran impacto a México, en las estrategias que ahora va a hacer México en conclusión, ¿qué sería, pues, como recomendación a todas las personas que son empresarios, inversionistas, ciudadanos mexicanos, para poderse adaptar a esta nueva relación bilateral con Estados Unidos? Muy bien, sería el estar muy atentos a tanto las políticas de Estados Unidos como las de México, porque, bueno, nosotros nos encontramos aquí dentro de nuestro país y muchas veces como sector empresarial no estás al tanto de cuáles son las políticas vigentes que aplican a la legislación local, cuáles son los beneficios que podemos tener. Tal vez sí estamos viendo un poco hacia afuera, pero también debemos de ver hacia adentro qué está sucediendo, qué es lo que nos está indicando la miscelánea fiscal 2025 que podemos nosotros utilizar a favor de nosotros para poder compensar tal vez estas medidas que se están realizando en Estados Unidos. Si es que se lleva a cabo algún decreto en particular, el año pasado pues tuvimos algunos decretos tendientes a incentivar el nearshoring en nuestro país. Se hablaba de disminuciones inmediatas de IVA, de algunos incentivos de ISR en la frontera también, que pues por gran parte del sector empresarial, recordemos que el 99% de las empresas son pymes en nuestro país, pues pasaron completamente por alto, cuando tú podías tener tal vez alguna ventaja, aunque fuera únicamente durante un año, bueno, pues nada te cuesta tal vez hacer el trámite, poder hacer tu deducción inmediata y tener un mayor flujo en el corto plazo. Bueno, hablando de esta medida en particular, entonces sería muy adecuado estar al tanto de sí, qué es lo que está sucediendo en Estados Unidos, tal vez si yo me encuentro relacionado con este sector del aluminio, que recordemos que además el 50% del aluminio proviene de Estados Unidos, proviene de Canadá, y esta medida es para México y Canadá. Si nosotros tenemos estamos dentro de algún sector productivo que utilice intensivamente este recurso, pues de una vez inmediatamente estar viendo cómo es que lo vamos a subsanar con algún mercado local, tal vez no en México, tal vez en Centro, Sudamérica o algún otro país que podamos nosotros de alguna forma mitigar este incremento en el gasto operativo. De la misma forma, si nos encontramos en algún sector que sea intensivo en la utilización del acero, como puede ser la construcción, como puede ser algunas manufacturas específicas o hasta en el mismo sector automotriz, bueno, ver cómo es anticiparnos a la medida, que yo creo que es lo que están haciendo ya todos los planeadores financieros de estos sectores en particular, y ver cómo es que nosotros vamos a blindarnos. Si es que ya teníamos tal vez algún tipo de paquetes de coberturas, algunos contratos que ya se habían podido negociar con algunos volúmenes, algunos precios determinados, o si no hay forma tal vez de pues poder blindarlos ante esta medida en particular, pues subsanarlo con algún proveedor de alguna otra economía alternativa. Y también estar muy atentos de cuáles son los anuncios que se hacen en materia, como ya lo mencioné, de política económica, pero dentro de nuestro país. Si es que hay algún decreto, si es que hay algún programa al cual nos podamos apegar, si es que ya se encontraba en vigencia tal vez la modificación de algún artículo del Código Fiscal, de la Ley de Impuestos sobre la Renta, de la Ley de IVA, que nos pueda beneficiar o que podamos nosotros utilizar en este momento para poder optimizar la producción y subsanar, aunque sea un poco de alguna forma, estas medidas que de implementarse pues nos afectarían significativamente, no solamente en la producción, sino finalmente si produzco menos, pues tal vez tenga que recortar mi planta productiva, de reducir mis fuentes de empleo. A su vez, estas personas que se quedan sin trabajo pues tienen menos ingreso en su familia para poder realizar un gasto y termina permeando a otros sectores. Tal vez es un sector en específico, que es el acero y el aluminio, pero si
termina teniendo un impacto tan significativo que en el mediano plazo genera desempleo y estas personas de forma directa pagan menos impuestos, hay menos recaudación de ISR, tienen menos consumo, hay menos recaudación de IVA y el sector del consumo en general pues tiene una menor demanda, pues vamos a ver una ralentización de la economía mexicana que va a empezar en este 2025, pero que podría extenderse durante los próximos años, que es justamente de lo que debemos estar muy atentos para evitar que suceda. Muy bien. Vamos a compartir uno de los comentarios que nos están escribiendo en redes sociales, que nos están viendo. Eric Chavira, un abrazo y saludos, que siempre nos acompañas en este tu programa. Dice, políticas que tendrán impacto en ambos lados de la frontera brava. Esta ralentización, no sé, no le entiendo muy bien a lo que están escribiendo, ya está sucediendo desde hace un Sí. par de semanas, incrementando los costos de transporte, así como la llegada de tiempo de los productos, de cualquier tipo, como los productos médicos y alimenticios. También un abrazo a Jackson, grupero que nos está viendo, que también nos acompaña siempre en el programa Charla de Finanzas. Un abrazo, Jackson. Y también nos comentan, la desaceleración de la economía de la frontera es otro problema, impactando directamente en la oferta laboral, o estamos viviendo desde el año anterior con solo las amenazas de Trump. Ahora solo inminentes el impacto se va acelerando. Entonces son algunos de los comentarios de todas las personas que nos están viendo en este momento. Y bueno, realmente vemos que sí va a tener un impacto grave económico, no solamente económico financiero, sino también en la parte en cuestión de seguridad, ¿no? Con todo este tema que también va a ser un poquito complicado, que se va a ver afectado a México a largo plazo. Y bueno, son cuestiones en cuestión de decisión política que, sin embargo, pues México va a enfrentar un grave problema en varios sectores, financieros, económicos y de seguridad, la parte también de crecimiento para muchos empresarios, para mucha importación, exportación, es un tema preocupante. Bruno, se nos acaba el tiempo, realmente este programa parece largo, pero es muy corto. Agradezco muchísimo tu información, el tiempo que determinas para poder compartir todo este tema. ¿Te gustaría decir unas últimas palabras, una última recomendación antes de que se nos acabe el tiempo? Claro que sí, bueno, ya como te menciona tu auditorio, ya venía siendo un carrusel económico desde el año pasado, Donald Trump empezó con desventaja, ciertamente yo como economista sí creía que iba a repetir su mandato porque realmente fue una buena gestión para Estados Unidos, como empresario, bueno, hizo que en términos económicos le fuera muy bien a Estados Unidos, no emprendió ninguna conflicto armado con alguna otra economía, tal vez ahora las medidas que está anunciando sí son mucho más restrictivas y contundentes que la vez pasada, justamente anticipando que los analistas ya consideraban que iba a implementar medidas únicamente para negociar. Entonces, esto parece que lo que ha hecho es motivarlo a endurecer las medidas, justamente anticipando que no lo tomaran tal vez en serio, ¿no? Entonces, es el momento de que el gobierno mexicano se ponga serio en las negociaciones para que podamos pues llegar a los mejores términos y vernos lo menos afectados posibles. Entonces, únicamente tomar en cuenta las recomendaciones que acabamos de hacer para el sector empresarial, estar muy atento de las modificaciones en las normas y políticas económicas vigentes. Y bueno, de mi parte sería todo. Muchas gracias, Monserrat. Gracias, Bruno. Y bueno, ¿cómo te pueden encontrar en redes sociales? Algunas personas que quizás quieran escribir contigo y demás en redes sociales. ¿Cómo te pueden encontrar o cómo pueden comunicarse contigo si tienen alguna duda de este tema? Tú que eres experto economista. Claro que sí, en LinkedIn me encuentran como Bruno de la Garza Trejo, economista. Y bueno, la red social que más utilizo. Y únicamente pues me queda agradecerte a ti, a la producción de este programa, a la Universidad Anáhuac Querétaro, que es donde me encuentro laborando de tiempo completo, y a tu auditorio por sintonizarnos el día de hoy. Gracias, Bruno. Agradezco tu tiempo, tu espacio y bueno, también agradezco enormemente a todas las personas que nos siguen a través de Metrópolis Querétaro, que me siguen a través de Monserrat Alanís, ahí se transmite todos los programas en vivo y también puede ver transmisiones anteriores de temas que también han surgido por ustedes. Y bueno, agradecimiento para que también nos sigan viendo el próximo martes con un tema igual de interesante respecto a las finanzas, como bien comento, personales y también pues extensas en México y demás. Son temas muy extensos de cierta forma. Si tienen algún tema en específico, pueden escribirlo en redes sociales y lo podemos
ir desarrollando con el especialista en el tema. Y bueno, pues agradezco su tiempo y sus comentarios. Ya no alcancé a leer todos sus comentarios en redes sociales, pero nos estamos viendo el próximo martes aquí en su programa Charla de Finanzas a las 11 de la mañana. Gracias.